Hola banda, ¿cómo están? Buenas tardes desde la Ciudad de México. Vamos a comenzar con una edición más de Conexión Gastronómica Total Play. Esto se trata de conectarnos con un montón de gente alrededor del mundo, de México, no solamente cocineros, sino gente dedicada a la investigación, artistas, diseñadores. Lo que vamos a buscar es hacer una colección de testimonios que nos permitan ir también viendo de qué se trata la cocina mexicana dentro y fuera de México, comunicada al mundo, haciéndola de diferentes lugares. Hace 2 semanas aproximadamente tuvimos a Nacho Oropesa desde Madrid, con este proyecto que él tiene de neurogastronomía educativa, y además de un nuevo espacio que está abriendo también ahí que se llama Sobremesa, que está en Madrid justo para dar talleres, conferencias y hablar de cocina mexicana. Ahora nos vamos a salir de Europa por ahora, nos vamos a mover directamente de España hacia Alemania con una persona que la verdad es que considero mucho mi amigo desde hace poco tiempo realmente. No nos conocemos en persona, mi querido Miguel Saldívar y yo, que ya está conectado aquí, ahorita te hago la invitación, no nos conocemos en persona, pero nos hemos mantenido en contacto desde hace ya un par de años. A la fecha, cuando yo vivía en España todavía, abrimos un grupo que se llamaba Cocineros Mexicanos en Europa, y la intención era hacer comunidad justamente y tratar de potencializar pues lo que sabíamos, lo que no sabíamos, disminuir curvas de aprendizaje. Miguel Saldívar es propietario de un lugar que se llama México Strasse, ahorita nos dirá bien la pronunciación, evidentemente desde allá, desde Alemania. Él es un hombre, un chilangazo de corazón, es una persona, es un mexicano a toda regla, un mexicano que creo que sirve de ejemplo para todos aquellos que quieran migrar y hacer cocina mexicana fuera de este país. La historia de siempre, tesón, mucho esfuerzo, un montón de lana invertida, un montón de fracasos, un montón de inversiones tanto personales, familiares, decisiones que hay que tomar todo el tiempo fregado para poder hacer algo bueno y adecuado y digno fuera de este país. Así es que Conexión Gastronómica Total Play comienza con este volumen 2 que estamos conversando, insisto, desde Ciudad de México a 7 horas de distancia, a casi 9,000 y pico kilómetros de diferencia. Yo estoy feliz de verdad de que haya aceptado la invitación. Y la intención es esa, hablar de las carnitas perfectas en Alemania. Esto es algo muy importante porque es una manera de dialogar a los dos lados del Atlántico. Y ahora sí voy a invitar a mi querido Miguelito, a todos los que se vayan conectando también, por favor les pido que ocupen la cajita esta de que tiene un signo de interrogación ahí abajo. Si quieren hacerle alguna pregunta a Miguel, sus testimonios son bien interesantes. La mayoría de la gente con la que él va a estar conectado evidentemente no nos va a entender o nos va a entender poco porque también van a hablar alemán. Así es que a todos los que se vayan conectando, por favor, les saludo, les agradezco que se mantengan aquí. Si no alcanzan a ver esta conversación completa, la vamos a dejar posteada en mi timeline en Instagram, y la intención es justamente empezar a hacer una colección de testimonios. Síganme en el canal de YouTube y síganme en Spotify, en mi sexto sabor también, que se está poniendo bueno. Hoy terminamos de grabar ya el episodio que se va a llamar largavida.mx, porque no sé si se enteraron que cerró a... Pero bueno, ya está conectándose mi querido Miguel Saldívar directamente desde Hamburgo, en Alemania, sentadito ahí en el primer mundo. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Nada, Miguelito, pues robándote 1 hora del tiempo y de sueño, güey, que ya estamos a 7 horas de diferencia, güey, pero la verdad es que muy contento de recibirte, darte la bienvenida porque tú eres el volumen 2 de esto que es Conexión Gastronómica Total Play, que estamos demostrando que no hay barreras para comunicarnos, güey, y para hacer buena cocina mexicana tampoco las hay. Así es que, pues bienvenido a este volumen 2, querido amigo. Gracias, gracias, muchas gracias, Lalo. Cuando estaba haciendo la presentación, decía yo, sí habla de mí, O hable. sea, ese Miguel Saldívar no era, es otro, pero bueno, nos conseguimos nada más al cocinero de México Strasse. Amigo mío, ¿qué significa México Strasse? Cuéntanos. No solamente literal, sino también en términos conceptuales de gastronomía. Y bueno, es una taquería. Preguntabas antes, se pronuncia México Straße. Ahí está, ahí tienes. México Straße. Pues es una taquería. Straße es la palabra en alemán para calle. Calle. Uh-huh. Calle México, ¿no? Es como si fuera una calle que se llama México, Calle México. La intención es hacer un concepto que sea muy poco pretencioso, muy natural, sí, natural, ¿no? Nada complicado, nada pretencioso. La intención es de enseñar a la gente un poquito cómo se vive
cómo se siente, cómo se escucha, cómo se huele el día a día en mi ciudad, en la Ciudad de México y un poquito pues en el país de nosotros, en México, y que entiendan quiénes somos y por qué somos desde un punto de vista que nos pone a todos en el mismo nivel, que es la calle, que es el ruidito, que es el olor, el sazón, el comer. Y que desde esa perspectiva, pues digan, puta, pues los mexicanos, pues son así, también son así. No son aquí todavía hay mucho el cliché, ¿no? Del mexicano en Alemania, y culinariamente hablando, ni te cuento, o sea, es brutal, ¿no? Pero, pero pues, la intención es esa, ¿no? Decir, esto es México y así suena y así se escucha México. Oye, qué inofensiva suena la palabra, entre comillas, inofensiva la palabra taquería, ¿no? Mira, pues es que pues, sí, es una taquería, ¿no? O sea, Es mira, yo que, en a este ver, momento, es concepto, es un concepto. O sea, yo lo que quiero que hagamos con Conexión Gastronómica es justamente lo que aquí para nosotros es cotidiano en México. Cuando tú despegas hacia otro lado, el que sea, incluso moverse en México mismo. O sea, hablar de tortas de cochinita no es lo mismo que hablar de tortas chilangas, güey, de tortas del Metro Revolución, ¿me explico? O sea, pero cuando lo migras, lo trasladas, a mí me encanta pues, cuando dices, es que es una taquería, es de una, y te lo reconozco, es de una sencillez, de una aparente simplicidad que tiene una carga lo suficientemente grande como para destruir a cualquiera, ¿no? sí, está muy loco, ¿no? O sea, en lo sencillo está lo complicado y en verdad, en su momento tuve que decidir, voy a hacer esto, o sea, yo voy a cocinar, yo soy cocinero, tengo que cocinar en este país al que de repente llegué, ¿no? Y, claro, yo tenía un poquito más la idea de cocinar un poquito más, hacer cosas un poquito más complejas, decir, no, yo soy mexicano y esto, y unas técnicas y tal, pero yo me di cuenta y por suerte me di cuenta más o menos rápido que aquí en Alemania todavía estamos muy atrás en cuestión de Europa y cocina mexicana de lo que está en otros países, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, me tocó cocinar con gente que venía de España en conceptos españoles, y esto fue hace 20 años, hace un poquito menos de 20 años, que ya estaban haciendo cosas, ¿no? Ya estaban haciendo, ya tenían producto en España y estaban haciendo ya cosas, y todavía era mucho el burrito y eso, pero ya empezaba este run run de la cocina mexicana en Europa. Lo que hay hoy en España, en Madrid, en Barcelona, no tiene nombre, o sea, es brutal, ¿no? Es brutal. Con muchos de nuestros amigos y compañeros. Aquí en Alemania no, aquí en Alemania estamos donde ellos estaban hace 20 años, ¿no? Y entonces yo me encontré con eso y dije, ¿sabes qué? No, lo que hay que hacer es la expresión más sencilla y más transparente y más honesta de nuestra cocina, que es el taco, ¿no? Que es lo que más habla de lo que somos, del día a día de nosotros. Y por eso opté por hacer una taquería, pero claro, una taquería y un restaurante en un lugar donde tú no dominas el idioma, no tienes el network, no, no, no te encuentras y no sabes lo que significa un riesgo de estos, está cañón. Eh, Empecé solito, ¿no? Empecé solo. Como muchos aquí en Europa o fuera de México, ¿no? Pues empecé en la calle, cabrón, en la calle, vendiendo el mercadito, vendiendo en el evento, haciendo mi cochinita, haciendo, ¿no? Como muchos, como tantos. Pero pues fui teniendo suerte, conociendo a la gente que le gustaba esto, que le gustaba lo que yo les contaba, y así poco a poco se fue desarrollando. Pero pues ese concepto, lo que es México hace hoy es una taquería, ¿no? Pero pues con una historia bien contada. Una taquería que ya salen espectaculares de Coca-Cola, una taquería que tiene su propio mini documental o corto, más bien es un corto por el horario, hecho por Coca-Cola Alemania, que tiene además que me hiciste favor de invitarme, que fue una cosa, no quiero yo decirlo, quiero que lo cuentes tú, pero la verdad es que fue una de las invitaciones más lindas y que nos aproximó mucho y que además fue en un momento curioso porque fue a principio de año también, que parece que hubiera sido hace Digo, 35 siglos, ¿no? Exactamente. fue en el 2000, a principios del 2020, hace como 3 años, ¿no? Pues, o sea, sí, este año lleva Enero como del 4 2000. vueltas, exacto. Y es una taquería, insisto, porque me gusta mucho.
Y eso es lo que yo quisiera ilustrar, que el diálogo y la traducción que se tiene que hacer para encontrar estos como rasgos o factores de cultura que tú quieres exponer sin caer en la simpleza, sin caer en el folclorismo excesivo. ¿Cómo es esta búsqueda todo el tiempo, Miguel, de estar como tirándole para que no nos sigan considerando como Speedy González, pero sin negar el Speedy González, güey? Digo, también somos bien divertidos, nos gusta, tenemos un arquetipo que si bien es cierto hay que adaptarlo, pues también nos reconoce y nos distingue. Yo siempre he dicho, yo soy el más puntual de todos y si voy a llegar tarde aviso, pero pues me encanta el mezcal y la verdad es que voy a aguantar más que los que están en la fiesta invitados. Ahora ya no tanto, pero antes sí, ¿no? Entonces, ¿cómo jugar con estos diálogos? ¿Cómo decides qué sí poner, qué no poner, qué taco sí, qué tortilla no, qué elemento decorativo, qué decir, cómo ponerlo en la carta? Mira, me gustaría decir que escogí sabiamente los elementos, pero la verdad es que muchas veces que no tienes opción y no hay de otra, ¿no? Eso es importante decirlo. Pero también es importante eh, decir que yo creo que hay dos cosas muy importantes. Una es recurrir a las bases, a la técnica, decir, y entender, y esto es muy padre de estar fuera de México, porque de verdad te preguntas otra vez, ¿por qué esto se hace así y por qué? ¿Y por qué sabe como, por qué tiene ese sabor que tanto me gusta? ¿Y qué es ese sabor de verdad que tanto me gusta de los tacos que llevo comiendo tantos años, ¿no? O sea, te lo preguntas de verdad, en serio, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las carnitas están tan buenas en este lugar y en este lugar? ¿Y qué hay detrás, no? Y ahí vas, y vas buscando las respuestas en la técnica, ¿no? Entonces, la técnica es lo número uno, que de eso tenemos para aburrir en la cocina mexicana, gracias a Dios, con lo cual ya llevamos ventaja con muchos, ¿no? Segundo, la inspiración viene de entender en dónde estás, ¿no? O sea, yo soy una persona que soy muy orgulloso de ser quien soy, estoy muy orgulloso de dónde vengo, pero yo también soy una mezcla, ¿no? O sea, yo también soy una mezcla como el trompo al pastor, que es tan auténtico como mezcla, ¿no? Entonces, me di cuenta de eso, pasé mi etapa de yo soy mexicano y estoy en Alemania y necesito ser mexicano, la entendí, me sobrepuse a esa etapa y empecé a entenderlos, y empecé a acercarme y empecé a entender lo que les gusta, ¿no? Y una vez que los entendí y que tuve la suerte, por necesidad o por suerte, por lo que sea, de cocinar con muy buenos cocineros alemanes, y que me dijeron, mira, esto se hace así, esto se hace así, esto se hace así, y tú haces chili, que también me tocó, ¿no? Tú haces chili con carne mexicano. Ok. Pero también me tocó cocinar con grandes cocineros alemanes y con la bisabuela la bisabuela de mis hijos, ¿no? La abuela de mi esposa. Me tocó cocinar con ella en su casa y ver lo que hace y por qué y probar. Y entendí quiénes son, ¿no? Cómo funciona su paladar. Eso me ayudó mucho, junto con esta técnica y con este gran abanico de recetas y de técnicas, a escoger y probar aquellas cosillas que funcionan, ¿no? Yo me di cuenta que, por ejemplo, sazonan mucho con sal y azúcar aquí, por ejemplo, o que yo qué sé, o que los picos ácidos, como todos los, ¿cómo se dice? Todos los pickles, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Todos los escabeches y todo eso, Escabeche. Ujú. todos los escabeches, pues aquí les encantan, ¿no? Eh, Comen muchísimo pescado escabechado, por ejemplo, ¿no? En el norte de Europa. De aquí hacia arriba, los países nórdicos, se come muchísimo pescado escabechado. Entonces dije, ok, no es que yo vaya a hacer pescados escabechados y cosas así, pero ¿qué hay allí que a ellos les gusta y que les llama? Y esto en español mexicano se llama, yo qué sé, cochinita con cebollita roja y habanero, por O ejemplo, ¿no? aguachiles, güey, ¿no? Que al O final aguachiles, tienen ¿no? O estas sea, condiciones, sí, sí. y esas dos cosas para mí fueron como, o han sido y son hoy un poquito parte de la bandera culinaria de México. ¿Por qué escogemos lo que escogemos? Y cómo, ¿no? Las carnitas mismas que salen ahora en el restaurante nuevo, ¿cómo se sirven? ¿Se sirven como unas carnitas en México? No, pero sí, o sea, se hacen, ¿no? Con una técnica que supongo que lo haremos ahora, pero eh, tiene un escogido, una guarnición que si bien no es la que te vas a comer, yo que sé, en los Rincón Tarasco, en la Ciudad de México, tal cual, ¿no? Tal cual, pero no deja de ser auténtica, pero también le pone un poquito las cosas más fácil al que no las conoce, ¿no? Y le va a permitir no comerse uno y quedarse hasta arriba de carnitas, porque además son de pork belly, son de barriga,
sino que también le va a permitir entender el plato, entender lo que hay detrás y si tiene un poquito de curiosidad, pues, pues aprender más de nosotros, ¿no? Esas dos cosas son para mí las claves, ¿no? A mí hay algo que me gusta mucho lo que dices y además lo conecto con lo que me dijo Nacho y además creo que lo conecto con lo que somos como mexicanos fuera del país. De pronto nos da un momento de defensa nacionalista ultranza, güey. Nos abanderamos todos y nos aventamos de Sí, cualquier claro, reto. Es claro. necesario, pero luego te das cuenta, güey, que la bandera no te sirve de paracaídas y que el suelo está muy duro, güey. O sea, y que realmente, y que ojo, si mueres lejos de ahí, no te regresan, es decir, te quedas ahí, ¿sabes? Por cumplir el paradigma este del cielito lindo. Ya, 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 ya. ¿Qué sucede? Y digo, lo digo en una analogía un poco como para que entendamos que esos patrioterismos ya no funcionan y que la verdad es que se tienen que vivir, se tienen que experimentar, porque es un, pero más allá de ser una exhibición, ¿no consideras tú que es una especie como de sistema de defensa cultural que tenemos que hacer de pronto y una aduana que tenemos que Sí, pasar? lo que buscas es reafirmarte, ¿no? O sea, en muchos casos, yo creo que en la mayoría de los casos, lo que buscas es difícil empezar. O sea, cuando llegas a un país nuevo, yo tengo un par de experiencias ya de haber llegado a un país nuevo y así, ¿no? Y lo primero que buscas es decir, yo puedo, yo sé y yo tengo un, ¿no? Yo no soy aquí el nuevo, o sea, el nuevo, pero tengo una experiencia y un bagaje, ¿no? Nosotros yo creo que tenemos mucho, los mexicanos tenemos mucho a hacer el link con lo que podemos y lo que somos, ¿no? O sea, no solamente mi experiencia, sino es que encima soy mexicano, así que agárrate, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Está bien, pero yo creo que es natural, porque empezar en un país, por ejemplo, en mi caso, yo llegué con 30 años a Alemania, tengo 39 ahora, llegué con 30 años y no hablaba alemán ni papa, o sea, no tenía ni idea de alemán. Eh, y tenía que arremangarme, ¿no? Pero también yo creo que es una forma positiva de decir yo soy mexicano, ¿no? Si yo soy mexicano y soy, y a veces una palabra, la palabra, cuando se puede, ¿verdad? Yo soy mexicano, soy fregón, es una forma de decirlo, y está chido, eres fregón, ¿ok? También hay que mostrar, ¿no? Pero otra, si yo soy mexicano, me arremango y me pongo, ¿no? Y yo creo que eso también es bueno. Yo con 30 años me daba miedo aprender alemán y no tuve otra más que lo primero que hice me gasté en mi dedito que tenía, que traía en clase de alemán, ¿no? Y no hay de otra, ¿no? Y a ponerme. Y mi primera chamba, fíjate tú, ¿eh? Mi primera chamba en Alemania, yo llegué en octubre. Noviembre me lo eché en la escuela intensiva y en diciembre aquí se hacen los mercadillos de Navidad, ¿no? Que son Ujú. preciosos, son los Sí. mercados enormes, se lo trabajan un montón. Y llegué y me metí a trabajar en un mercadito de Navidad a vender salchichas, güey. Fíjate tú. Yo vendí el primer diciembre que pasé, que era todos los días nieve, era de locos. Yo no sabía qué era esto, güey. Yo no sabía qué era esto. Y llegué y el primer mes vendí salchichas en la calle, en un puesto fíjate tú. Y además yo decía, puta, no hay nada más alemán que vender salchichas que van en la calle, ¿no? Sí, qué fácil. Fue muy loco. Pero me enseñó mucho de ellos, ¿no? Lo que estamos hablando. O sea, yo veía a la gente y la gente me hablaba y yo medio no les entendía, medio no, pero yo quería lograr algo, yo sabía que me quería quedar porque pues estaba con la que hoy es mi mujer, Jessica, mi entonces novia, yo quería quedarme aquí y, y, y lo tenía claro, entonces yo tenía que mojarme, ¿no? Y tenía que meterme a la piscina, pues, como se dice, y entenderlos y así fue como poco a poco, pues, aceptando mi condición, fue como me logré acercar y entenderlos, sin la necesidad de sacar el pecho y decir yo soy mexicano y más fuerte, ¿no? O sea, hay que entenderlo, pero sí es bien difícil, güey, porque empiezas de cero, o sea, prácticamente lo que tú hayas hecho, y además la cultura alemana es muy de, ok, tú eres, pues, results, ¿no? No están los resultados, son Exacto, durísimos. justo eso que a lo mejor lo hemos hablado tú y yo en algunas conversaciones privadas, ¿no? En algunas conversaciones que tuvimos a principio de año, justo, de hablar de los dos caracteres tan distintos en términos sociales. Tú estás en el polo opuesto de lo que somos como latinos. Cuando llegas a España, de pronto está un poquito ahí. Si llegas tú por Andalucía, mira, te adaptas rápido, ¿no? Y empiezas como que a subir y a subir, 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 subir. Y de pronto te vas metiendo a Europa y vas llegando justo a Francia en donde todavía tienen sus condiciones, pero luego llegas ya al norte de Europa, en estas condiciones más de frío.
más de lengua anglosajona, es decir, ya lengua no romance, lengua no latina, en Mm. donde sus condiciones son muy diferentes, en donde los inviernos sí son de a de veras fríos, güey, ¿no? O sea, en donde no tienes el invierno frío tropical de México, güey, que somos sale en bufanda, pero pues hay 15 grados, güey, ¿no? O sea, no, Ya. eh, finalmente, a mí lo que me gusta es que tú así, y lo expusiste muy bien, es fuiste construyendo un código nuevo, es decir, aceptas tú que hay que aprender, recibes, entiendes, comprendes, que esa es una gran frontera, Miguel, que no todos pasan y no todos, mucha gente se va en el camino, es decir, con esta necesidad como de ceder cosas y perder otras. Finalmente la cocina o el cocinero o los mexicanos o cocineros mexicanos, te perdemos algo o nos demostramos alguna falta, alguna carencia, alguna falta, alguna inseguridad. Decíamos que este patrioterismo a lo mejor era un poco de exhibir seguridad, pero que Ya, en el fondo a lo mejor demuestra alguna carencia. claro. Planto la pregunta, no sé si la quiero responder ahora, pero planto la pregunta para que la pienses, porque creo que es muy interesante en estos diálogos y en esta construcción de puentes, ¿qué tiene que perder México en términos, no perder en el mal sentido, sino qué tiene que ceder para que el mundo lo comprenda mejor, estemos mejor entendidos en el planeta, que nos respeten más, que nos consideren de otra forma que no sea la folclórica? ¿Qué es lo que tendría que cederle al mundo o qué código nuevo tendría que aprender? Insisto, si quieres responder ahora, si no, la respondemos al final, porque creo que es dura. A mí me costó mucho trabajo y yo sí tuve que aprender, y por lo que he escuchado de testimonios, se tiene que aprender mucho y casi siempre estamos como en la búsqueda de imponer o perder, siempre, como en estos absolutos, ¿no? Nunca en un diálogo. Mm. Entonces, no sé qué piensas. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, Nos estamos poniendo freudianos un poco, no, pero, pero no, tú está ya bien, estás está en la bien. noche, güey, ¿no? Entonces, creo yo que sí es parte de la personalidad. Es que pues también, o sea, los mexas, los mexicanos somos muy orgullosos, somos muy orgullosos y además somos muy de guerra, ¿no? Sí. Y además yo creo que, siguiendo la línea así más freudiana, también si te pones a pensar, o sea, yo por ejemplo, yo fui educado con una serie de valores que son luchar y ser el primero y todo lo que no sea sobresalir y luchar y, ¿no? No vale, ¿no? Entonces, cuando llegas cuando te encuentras con otras culturas que son un poquito como más abiertas, como se muestran incluso más vulnerables, diría yo, que es lo que yo creo que a veces nos falla un poquito, mostrarse más vulnerables, Sí. eh, pues tú quieres compensar con eso, con sacar el pecho, y es que es al revés, o sea, en verdad decir, mira, pues estos somos nosotros, y tenemos bastante, o sea, nosotros tenemos la suerte de tener un gran arma que aprendimos y mamamos, que es la cocina, y es que no hay, o sea, yo creo que como mexicano, qué arma, qué mejor arma hay como mexicano para demostrarle al mundo, a una sociedad, por ejemplo, en mi caso, a la alemana, que la cocina, ¿no? O sea, te pueden decir, no, la cocina mexicana no es, le falta, no tiene tanto. Uf, pues si supieras lo que es, y si me dejas que te haga algo, y si me dejas que cocine, y me dejas probar, y que te hable de técnica, y que te hable de ingredientes, si me dieras la oportunidad de contar lo que es un mole, por ejemplo, pues imagínate, ¿no? Entonces, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, Sí, sí. pero es, tenemos mucho. El problema es aceptar lo que en verdad somos y lo que tenemos tampoco es tan fácil. Yo creo que no sé si te pasó a ti, pero yo cuando estaba en la escuela, yo siempre quería ser el cocinero que dominara la cocina francesa, o hablaba de Arsac y hablaba de, ¿no? Y me pasó mucho tiempo. Y yo ahora casi me arrepiento de no haberme adentrado todavía más en la cocina mexicana estando en México, ¿no? Se me habría gustado mucho más haber cocinado con una serie de cocineros que hoy admiro en su momento, pero pues por tonto, porque yo estaba pensando yo qué sé, en Arsac y en Sujana y en yo qué sé, ¿no? Eh, pero ese saber entender lo que somos y el valorarlo y aceptarlo lo que te permite hacer estos puentes, ¿no? Y al final, ya te digo yo que al final, si eres honesto y eres fiel a esa idea, la gente acaba
entendiendo que México es brutal. Podríamos cerrar aquí, pero evidentemente no, porque nos hace falta hablar de carnitas, manito. Así es que no, la verdad es que sí es que hacen falta estas reflexiones, Miguel, coincidirás conmigo, sobre el asunto de qué es cómo tenemos que dialogar, tanto dentro como fuera de México. Y la verdad es que mucha gente está agradeciendo este tipo de contenido, dice Omli, así está su cuenta, qué agradable y enriquecedor live, Dios los bendiga, dice Jesús M. Pérez, saludos desde España, dice, no hay que perder la esencia, lo que nos gusta es eso. En efecto, pero la idea de esencia como estereotipada o demasiado como subida a un pedestal de pronto hace daño también. Esta plática, dice Mezcal Boutique, esta plática con un mezcalito está a todo dar. Gracias por compartir la historia. Oye, ¿viste ese comentario de Mezcal Boutique que dice, es muy fácil cómo lo cuentan, pero vivirlo es difícil? Es que es eso, cabrón. O sea, creo que es una locura. Eso, mira, México Straße, por ejemplo, nada más quiero tocar un punto en ese. Dale. A ver, es tu espacio, Miguel, ¿eh? Yo pongo una ruta y la carretera se puede ir tomando con curvas, no pasa nada. Llegaremos. Es que me gustó mucho ese, porque México Straße es mi ejemplo, obviamente. Güey, yo ahora estoy en la oficina. El restaurante está aquí a la vuelta de la oficina. Sí. Vengo de allí. Está hasta arriba de gente, o sea, es brutal, se me pone la carne de gallina y estamos en medio de un problemón, ¿no? Pero yo lo veo y veo el esfuerzo que están poniendo todos los chavos ahí, todas las niñas, estamos haciendo prueba, una niña que lo está dando todo, ¿no? En su día de prueba, paso y me saluda. Pienso en todas las horas que hemos invertido, pienso en todo lo que ha pasado para que pase esto. Desgraciadamente la gente ve esto y dice, puta, o sea, es que bien, ¿no? Pero es brutal la cantidad Ay, a veces me cuesta hablar sin groserías, ¿eh? Es brutal la cantidad Dale, de golpes que te vas dando. O sea, nosotros para llegar a esto, no sabes la cantidad de noes que nos tocaron, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, cuando yo estuve a punto de dejarlo con mi proyecto de México Jase, fue un día que yo después de vender en la calle hice una especie de food truck, hice un food truck y me estrellé en un túnel que hay aquí, en el Air Tunnel, y yo pensé que ya lo perdía todo, ¿no? Y verdad, pues era que se acabó todo, ¿no? Nos estrellamos, fue pérdida total. Y gracias a eso, y que aguanté, llegué a dar con el segundo escalón, ¿no? Y eso me llevó a otra cosa, y eso me llevó a otra cosa, y poco a poquito. Pero el chiste es no parar y seguir creyendo. Y tomando el comentario de Mezcal Boutique, si es fácil contarlo, pero si es difícil, sí es brutalmente difícil, ¿no? Y si yo, y también espero yo que si yo comparo el de hoy al que será en 5 años, pues también diría, aquel pensaba yo que estaba bien, pero nos está yendo mejor, pero hemos trabajado 5 veces más. O sea, eso es un poquito relativo. Nada más quería retomar ese comentario. No, y además creo que el motivo de esto obviamente es abrir como pretexto y es un clickbait también para efectos de hablar de carnitas perfectas desde Alemania. Evidentemente es un statement, es una declaración, ¿sabes? Es una manera de decir que tenemos una obligación por pensar México desde fuera de este país. Y lo más importante es que encontrarme contigo y el testimonio es lo valioso, hablar de un documental, hablar de un espectacular, hablar de 2 sucursales, hablar del equipo lleno. Güey, eso que te lo haga Food and Travel, ¿sabes? De eso no se trata aquí, sino se trata más bien de exponer un poco y aprovechar la amistad y la confianza para efectos de justamente dar espacio. Entonces, insisto, esto es una carretera. Si se pone curvosa, me encanta la idea, ¿no? Mejor todavía, güey. Ya nos pusimos freudianos a 1:00 de la tarde, güey. Entonces, eso está bien. ¿Te has encontrado con nos de otros mexicanos? Es decir, ¿te has encontrado con una comunidad que te haya bloqueado, ayudado? ¿Cómo ha sido la convivencia? O si es que haya habido convivencia o no con la comunidad mexicanos. Sí, hay muchos mexicanos aquí. Hamburgo es una ciudad muy internacional y porque es puerto, ¿no? Es el segundo puerto más importante de Europa. Aquí llega mucho café de México, por ejemplo, ¿no? De hecho, en términos económicos es más importante que Berlín por la entrada de dinero que tiene y la... Claro, Hamburgo es después de Múnich la segunda ciudad económicamente activa más fuerte de Alemania. Y
Y luego, al ser puerto, es como muy internacional y la identidad de la ciudad es de trade, ¿no? Es de comercio, es de intercambio de culturas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la gente es muy propensa a viajar o sea, invierten dinero en verdad y ahorran dinero en verdad en salir y conocer, ¿no? Y luego también, pues, son abiertas a culturas, ¿no? Eso está muy padre. Me perdí, la pregunta era... Que sí, la de la comunidad de mexicanos, ¿cuál ha sido la Ah, razón? perdón. Se me va el avión. Sí, adiós. La comunidad mexicana es muy padre porque es muy joven. O sea, Ok. es chistoso porque los números oficiales te dicen que la comunidad mexicana es relativamente mayor, ¿no? Gente que muchas señoras que se casaron con un señor que es de aquí, muchos señores que se casaron con una señora de aquí y acabaron trabajando aquí. Eh, pero las universidades han traído mucha gente, ¿no? Y es una comunidad muy bonita, es muy, muy joven, muy activa. También es muy activa en cuanto a organizarse, ¿no? O sea, se habla mucho de eventos pequeños. La gente es muy movida y es muy padre. A mí, la comunidad mexicana, el típico grupo de mexicanos en Hamburgo, Mm. a mí me ayudó a arrancar, ¿no? Cuando empezamos con todo esto, me ayudaron a asistir. A A ir tener diciendo, oye, clientes, ¿me a das un vender. taco, por favor? Sí, Sí, aquí sí, están los claro. 3 euros. Para empezar y probablemente sea como con los que más metí la pata cuando empezaba, ¿no? Los que más esperaban por sus tacos, lo que tocó seca la cana, yo qué sé, ¿no? Pero sí es muy importante, obviamente siempre hay cosas, ¿no? Pero lo importante es que la banda es positiva, es buena y muy movida. La banda mexicana aquí es Me da gusto porque además hacemos, es curioso porque hacemos como un micro país, ¿sabes? O sea, de pronto cuando una de las cosas más importantes que te encuentras fuera de México es que existen todos estos grupos en Facebook, a lo mejor hay algunos abiertos, otros privados, pero luego ya llega un grupo de WhatsApp que alguien te mete por alguna extraña razón, güey, ¿no? Entonces, yo estaba como en tres y no me enteré nunca quién fue el que tenía mi teléfono. Y de repente estás viendo que había mexicanos en Sevilla, mexicanos en Cádiz, mexicanos en el puerto. Y yo decía, Dios mío, no son los mismos, o sea, no será la misma gente. Y en efecto, se va haciendo como una especie de comunidad un poco ahí secreta, que va manteniendo como los diálogos y va manteniendo todos el mismo deseo de mantener mexicanidad e identidad, que eso es la... justo como que no perder, no convertirte en Hugo Sánchez a la media hora y estar ceseando, digo, por hablar en España, ¿no? No sé qué sea para hablar en pocho, alemán, mexa, está muy raro. Pero algo ha de haber, ¿no? Pero, pero sí se convierten como una especie de gancho que te mantiene cuerdo. ¿Has perdido la razón en algún punto, Miguel, por tratar de exhibir México de la manera en la que lo quieres y estar a 9,000 kilómetros? Yo sabes que donde sí fallé, y esta me costó mucho, yo creo que todavía me cuesta un poco, donde sí fallé, gacho, fue cuando yo decidí, yo con el objetivo de adaptarme, porque el cambio fue muy heavy, pero yo creo que uno de los grandes errores que cometí fue cortar muy de tajo con mi Mm, yo de antes sí, sí, entiendo. y, y cortar, pero intentar reducir al mínimo el contacto con latinos, el hablar poco español, el desconectarme. Yo me desconecté muy grueso de mi mundo de antes, ¿no? También ya tenía mucho tiempo viviendo en España, después me fui a Turquía, después me vine para acá. Y, pero pues yo pensé que era lo más correcto. Lo que pasa es que sí, y probablemente sí, yo creo que sí es una buena estrategia. Lo que pasa es que yo lo que no sabía es que hay un punto en el que tienes que parar y tienes que decir, güey, yo soy ¿no? Y no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, el costo puede ser alto, ¿no? A mí me costó, todavía tengo que decirlo, me ha costado volver a ser yo. Gracias a México Hace soy un poquito más yo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero sí, sí es difícil. Yo creo que es una de las grandes metidas de pata que yo tuve estando aquí. Y pues pues sí, pues uno mete la No, pata todos los días, ¿no? te entiendo y te abrazo mucho en eso porque a mí me pasó lo mismo. Eh, Te deprimes, para empezar, porque hay un sentido de depresión tanto y una pérdida de identidad muy bruta. Pero yo no me arrepiento porque creo que con eso fue el precio que uno paga por comprender el código ajeno
lo más profundo posible, lo más profundo que tu vida te deja. No sé si coincides conmigo que es como que el cuerpo y tu mexicanidad se reduce a tal grado, tu identidad mexicana está tan pequeñita, pero no está muerta, está ahí, pero que te permite ya entender y moverte como un natural, entre comillas, evidentemente, pero, Sí, o al sí. menos si lo sientes. Y sí, como bien dices, el reto está en no haberse dado cuenta que a lo mejor había dos pasos antes, ¿no? Que como para no irse tan así. ¿Te sientes feliz entonces con ese grado de mexicanidad? ¿Cómo te describirías como como mexicano en 2020? Ay, güey. Pues es que yo tengo mucha suerte porque pues yo estoy muy en contacto con un México muy real, Mm, ¿no? Probablemente mi caso es muy raro, ¿no? Tiene que ser muy raro. Yo siento México y vivo México todos los días. Es así. correcto. Hace poquito hablaba con un amigo que es un fregonazo para lo que hace, un güey muy grueso. Y me ¿Qué decía que hace? él trabaja en Greenpeace, en Berlín, Ok, ok. y tiene un puesto muy padre porque tiene la oportunidad de mover hilos muy bonitos y que crean el cambio, ¿no? O sea, es un cuate muy chingón, es un amigo mío del CUM de toda la vida. Yo estoy en el CUM en México y es un cuate con el que crecí, ¿no? Y él me dijo que él hace un esfuerzo muy grande tiene dos hijos, que sus hijos hablen español y tienen un español, y sus hijos hablan un español brutal, hablan como con mexas, ¿no? Aquí medio blancas y hablan más que los míos, ¿no? O sea, ya huellean a los 3 años, Sí, están sí, huelleando. está Ya, increíble. ya, eso no, sí. Pero me explicaba él que hace un esfuerzo importante porque pase eso, ¿no? Y yo no lo hago. Yo soy bastante más relajado en ese sentido. Pero y él me dijo, pues es que es lo que yo tengo para darles México a mis hijos, ¿no? Porque incluso su familia vive fuera de México. Entonces que dice, yo voy a México, no está ni mi familia, ¿no? Mis papás o tal. Y yo me quedé blanco y me di cuenta de la suerte que tengo, pues porque yo tengo México fácil, güey. O sea, yo mi chamba es la mejor forma que tengo de darles a mis hijos México siendo alemanes y mexicanos, ¿no? Y es una suerte, es una locura. Entonces, yo vivo mi mexicanidad, pues es como muy natural. Soy una persona muy afortunada. O sea, México me da la identidad, me da el trabajo, me da el pan y me da el futuro y me da la motivación, ¿no? De todos los días. Pero pues también vivo esa mexicanidad en otros aspectos. Por ejemplo, yo tengo una banda, ¿no? Yo toco la batería de toda la vida. Tengo una banda, nos llamamos Los Bad Hombres, y tocamos covers de música rock en español de los 90 y así, ¿no? Pues eso para mí también está chido. Y esta otra forma de contarle a la banda, oye, pues México es chido, ¿no? Y México tenemos buena música, y México es... O sea, es muy padre. Y como te digo, tengo la suerte. Sí es verdad que la cultura alemana es un poquito dura al principio, es cerrada, pero tiene su razón, ¿no? Y está muy bien, y es una razón que yo entiendo y me encanta además, ¿no? Pero una vez que te acercas, quieren saber quién eres, te permiten, y si tienes un discurso honesto, eh, yo me siento en mi casa. Mi casa es Hamburgo, ¿no? Mi casa es Hamburgo y yo soy un poquito hamburgués ya, ¿no? Poco a poco. Se me enchinó la piel, porque además, sí, 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 lo sentí, te lo juro que lo sentí. Sí, sí, güey. Digo, a ver, te lo digo, siempre he sido muy sincero, hemos sido muy francos y además somos resultados de una mexicanidad totalmente absurda, güey. No nos conocemos en persona. Sí. O sea, No, es pero una hemos hablado un tontería. montón de veces. Exacto, y además el contacto ha sido siempre muy sincero y muy neta, güey, porque cuando estás fuera de México, sobran las Claro. tonterías, no necesitas estarte yendo por las ramas, si es al chile, perdón la frase, al chile pelón, ¡pum! Ahí va. Y esto es así, 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 oye, yo la he cagado así, tú la has cagado así, ¿cómo aprendemos juntos? Y es lo que decía un poco al principio, y que además eso es justamente este asunto que además tienes ya los dos elementos para poder repartir mexicanidad tanto a tu gente, a tu familia, como a los que te rodean. Comida y lenguaje, música, güey. O sea, al final tienes las herramientas de conquista de Hamburgo, manito. Ojalá No, la banda ahí va 2-13, por ahí va. síganlo en su perfil ahorita que colguemos, todos sigan a Miguelito, en su perfil, ahí tiene, abajito, hay como que medio lo esconde, dice The Bad Hombres, dice arroba, ¿no? Ya,
tienen cuenta, ya lo vi yo, ya Está también de divertido, repente ahí me echo cuando te pones a tocar. Miguel, voy a leer brevemente a todos los que se van conectando también, mil gracias, dice Andrés Samag 16, decía que creo que cuando abrimos algo, cuando abre México Stars en España, sí, cuando abrimos un México Stars en España, nos estamos tardando. Ahí se debería llamar Calle México, ¿no? Esa es una pregunta que nos hacemos, ¿eh? Cuando hablamos fuera, si abrimos un día fuera de Alemania, ¿qué? Eso le dice mucho a mi socio, y dice, güey, es que sí somos mexicanos, tú eres mi socio no es mexicano, pero me dice, güey, es mexicano, pero la identidad de México Straße no es que es un mexicano así, o sea, es mexicano, pero que creció y nació en Hamburgo, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a llamar cuando se fuera y qué va a pasar, ¿no? Como es raro, es un concepto raro, es un raro. Eso es otro año de Divan, ¿eh, amigo mío? ¿Eh? Este, Oye, Dice París, México. Sí, París.México está justo en París, acaba de estar aquí. No sé si él sea francés o mexicano, o sea, los dos, pero ya es un mexicano también que vive en México desde París. Dice, creo que a todos nos pasa cuando vivimos fuera y después reaccionamos. Y solamente para terminar dos comentarios e irse, bueno, ya adelantarnos a la recta final. Jesús M. Pérez vuelve a decir, emprender es jodido, muy jodido. Mucho. Otro tema es la cultura. Por supuesto, los latinos nos diferenciamos bastante y eso en ocasiones no es bienvenido. Totalmente de acuerdo, pero el emprendimiento en México es complicado, o sea, en Europa es espantoso. Cuando abramos un Instagram de negocios, podemos hacer un webinar entienda usted que hacer negocio en México es muy fácil, ¿no? Comparado con las ¿sí? reglas y los impuestos, güey, que te cobran allá, ¿no? Ustedes No, pagan el 26, ¿no? ¿Cuánto yo, pagan ustedes? yo siempre he dicho que si ya a mí me soltaras en México para hacer México Clase, me pongo a llorar y no lo hago. Le hablaba hace poquito con un amigo Rodrigo Carrasco de Kitchen Sí, Six. sí, sí. Es que ese güey, qué bárbaro, ¿cómo te avientas? Y yo digo, güey, ¿cómo te avientas tú, güey? O sea, no, con las ondas que hay en México de cosas, de trámite, de bota, ¿no? Pero en última instancia, hasta el modelo de la corrupción está integrado al asunto del negocio y de las aperturas, ¿eh? Se le llama, bueno, depende en qué ciudad estés, pero se le llama guante, en fin. O sea, claro que existe. Lo que pasa es que ya hay como una especie el proceso administrativo para abrir un negocio en este país, ya incluye la corrupción y las multas y los cochupos y los pagos, porque es la verdad, ¿eh? O sea, quien diga que no está mintiendo. Entonces, allá el problema es todo la regla que de pronto existe. No estoy idealizando, porque tampoco es cierto. Aquí en México también hay ciudades que son bastante claras y limpias para... Te vas por la derecha y por la derecha andas, ¿eh? Mérida es un lugar difícil para abrir algo, por ejemplo. Mérida es un lugar complicado porque andan muy por la derechita, a comparación del Chilango, que de pronto puede llegar a ser un poco más flexible en términos legales, ¿no? Sí, sí. Monterrey también, abrir en una plaza, por ejemplo, en Monterrey, hay empresarios que se dedicaron durante mucho tiempo, no sé si lo sigan haciendo, a vivir del guante, les decían, que era justamente estos espacios que tenían abiertos en las plazas comerciales, en segundos o terceros pisos o cuartos, dependiendo de la plaza, en donde realmente las rentas no eran tantas, pero te cobraban 1,5 millones de guantes, es decir, nada más para poder darte el chance de abrir en su espacio, ¿no? Entonces, sí es complicado, o sea, no es nada fácil incluir eso. Dice Janet, Bueno, ya, churis, ya grandes mexicanos y grandes chefs, felicidades, muchas gracias Janet. Y a Eduardo también, había un comentario de que qué bueno estas conversaciones y que puro contenido de calidad en esta conexión gastronómica con mi querido Miguel Saldívar desde Hamburgo. pero por ti. Y decidir un plato, querido amigo, decidir un plato o un producto para poder hacer un diálogo de la cocina mexicana tradicional, de la taquería, del pueblo, de la comunidad, de lo que huele, de lo que sabe México, es muy complicado. Es decir, ponerte como una bandera para hablar de ello. Y yo decidí hacer esto a la bandera de las carnitas porque es un punto en donde hemos coincidido tú y yo en el último año y medio, ¿no? Y creo que era muy bonito dar como brochecito para hablar justo del por qué las carnitas. ¿Qué retos hay? Nadie llegó diciéndote que era un confito, no. Es decir, no hay duda si lo pones tú como un taco ya traducido. Cuéntame cómo decidiste o cómo decides los platos, por qué escoger carnitas, cómo haces las carnitas. Profundicemos en eso.
¿Cómo escojo los platos? Pues un poco lo que te decía al principio. O sea, en verdad, primero me fijo. Lo padre de esto es que tenemos un abanico brutal, ¿no? O sea, podemos escoger lo que se te ocurra de la cocina mexicana, lo que muchos no pueden, aunque digan lo que sea. Eso no lo tienen muy pocos, o casi nadie o nadie. Sí. Em, entonces, bueno, haces un balance entre qué tengo, o sea, cuál es el producto disponible. Yo tengo muy buenos, bueno, tengo en concreto ¿cómo se dice? Proveedor Proveer. que, que me trae o sea, que me vende los chiles y todo eso, y es buenísimo, tiene muy buenas cosas, de muy buena calidad, muy buenos chiles secos y eso. Entonces, lo que tienes es importante, por lo que te decía antes, ¿no? Entender de lo que tienes. Yo qué sé, yo he hecho platos que no han funcionado ni de chiste, ¿no? Y también he hecho platos que no, o tacos que no funcionaron mucho y de repente, ¡pum! La lengua es uno de ellos, ¿no? O sea, que un taco de lengua muy sencillo. Es un taco de lengua, una lengua sofritita, cocida lentamente, en su punto, con unas cebollitas curtidas y cilantro. Es un plato bien sencillo y vendía, yo qué sé, vendía nada al principio. Lo empezaron a pedir los mexicanos, la gente lo empezó a ver y empezaron a consumir lengua y pum, es un platazo, ¿no? Ahora saco uno de lengua con pulpo que está re bueno. Pero bueno, a ver cómo le va. Está lengua con pulpo, a ver cómo le va. Pero bueno, Ya, pero no bueno, estamos... ya llega hasta el punto en donde te creen a ti, es decir, creen lo que les vas a dar, y eso es importante. Además, por hablar de casquería, casquería y mar y tierra, o sea, el mismo plato casquería con mar y tierra, wow, es un reto en Europa, güey, que ya A no hay ver, nada que basta. A ver, conseguir. Güey, yo trafiqué con lenguas de ternera, lenguas de res en el Puerto sí, Santa sí, María. sí. Era más fácil conseguir cocaína que una lengua de res. Por mi madre, no, Sí, ¿no? esto es real. O sea, en el mercado me lo hacía así. Sí, aquí tenemos, así de. Y que, Tengo lengua de la chile. exacto, tengo lengua. ¿Cuánto vas a querer? Te lo prometo, o sea, era tremendo. La cocaína ya eso casi te la está al lado de la señora de los camarones, ¿no? Entonces, digo, sucede, pero te creen, son decisiones que ya vas tú tomando y que las tienes probadas, ¿no? Sí, ¿no? Y así es como he ido más o menos agarrándole el pasito a la gente, ¿no? Entonces, las carnitas yo creo que es un plato ganador aquí. Las carnitas tienen que ser un plato ganador porque es una técnica que respeta, que saca lo mejor del ingrediente. Es una técnica que se basa mucho en la simplicidad, pero la complejidad de la receta bien hecha es respetar las reglas, ¿no? Porque si no, al final haces algo que se parece, algo que da el gatazo, ¿no? Y no, o sea, yo muy al principio tuve un chef que me dijo, vamos a hacer unos esquites con maíz del amarillo ¿no? Que viene envasado al vacío. Y da el gatazo, le dije, no, no me voy a decir eso nunca, porque para dar el gatazo tenemos 54,000 opciones. O sea, no hace falta el gatazo, siendo mexicanos. Entonces, las carnitas, por ejemplo, las escogí Qué fuertes. puta, pues porque es un plato ganador, o sea, es una técnica brutal, es un plato también que yo creo que no es difícil de reconocer, ¿no? O sea, la palabra carnita, sobre todo en Alemania, por lo menos entre la gente más joven, suena un poquito más, la gente que ha salido un poquito más, que ha viajado un poquito más, yo creo que les suena, eh, y pues es un plato que no tiene falla, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que hacerlo bien y eso es donde hablábamos tú y yo y me interesé por eso que habías logrado tú toda esa recopilación, lo que es el método Quiroga, que hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo yo sin lo que dices tú, sin conocernos, sin habernos tomado ni una cerveza juntos, ni un tequila juntos, pues me echaste la mano, ¿no? Y me abriste las puertas de tu cabeza y de tu investigación para que yo lograra hacer unas carnitas, que se precien de ser carnitas, ¿no? Y no un confit o otra cosa, ¿no? Y entonces sacamos el plato lo probamos y funcionó estupendo y ahora sale en carta para el restaurante nuevo que abrimos en menos de un mes, o la taquería nueva que abrimos en menos de un mes. Y es como, junto con el taco del pastor, pues es como una de las estrellas, ¿no? Eh, utilizamos barriga, hacemos las carnitas de barriga, porque lo que yo hago, lo que hacemos nosotros es una respetando esas reglas del método Quiroga, lo que hacemos nosotros
Las carnitas son... alguien pregunta, ¿pero qué son las carnitas? Las carnitas son es carne de cerdo que se rehoga en grasa a una temperatura determinada con una serie de elementos aromáticos que aportan diferentes cosas, aroma o dulzura, ¿no? O Entonces, sal. o sal, ¿no? Salinidad. Es una cosa muy sencilla, pero para que sepa bien, tiene lo suyo, es cerdo. Mucha gente dice, ¿qué son las carnitas? Pues es un confit de cerdo. Y digo yo, pero eso es lo típico, ese es un ejemplo, güey. O sea, ¿por qué hice carnitas? Tal vez porque también yo quiero que la gente entienda que no es un confit de cerdo. Es como decir, no, los nachos. Pues no, ¿qué son los nachos? No son, es otra cosa, estás hablando de otra cosa. Las, las, las carnitas no es un confit, tiene una temperatura, ¿no? En el método Quiroga te hablan de que las carnitas con el confit se diferencian en varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, pues es la temperatura de cocción, ¿no? Entonces yo lo que hice fue coger el método Quiroga, que en verdad en muchas partes me iluminó la cabeza, donde yo pensaba y había en mi cabeza, ¿no? En mi cabeza de cocinero, yo decía, pues, yo necesito una olla de cobre para hacer mis carnitas, ¿no? Y con el método Quiroga me di cuenta de que, pues, tampoco es tan relevante, ¿no? Es una cosa más bien que tiene que ver con la geografía del lugar más que con otra cosa, ¿no? Más que con el sabor, ¿no? Sí. Pero bueno, se entiende. Entonces yo hice una pequeña adaptación del método Quiroga respetando, no te voy a decir que el 100% porque es muy difícil y porque la forma en la que trabajamos no lo permite, pero sí te puedo hablar de que un 90% de las reglas de oro del método Quiroga se respetan. Cocinamos a la temperatura que tiene que ser. Lo que pasa es que nosotros, por el nivel y la situación de la taquería, y el nivel, o sea, la cantidad con la cocina que tenemos, la producción, la forma que trabajamos la producción, pues cocinamos sous vide, que es un método de cocción donde la carne tiene por decir, no lo quiero complicar, ¿no? Para que la gente, todo el mundo lo entienda, pero tiene un método de cocción que es una temperatura determinada, constante, en un ambiente al vacío, se llama, ¿no? Al vacío. Uh -huh. Respetamos los elementos que conforman el método Quiroga y, y el resultado. Ahorita preguntan el método Quiroga, ¿qué es? Yo lo voy a decir en un minuto. Miren, yo me dedico a hacer investigación e innovación en cocina mexicana. Me dedico a recorrer cosas en el México profundo, a estructurarlas y a pasarlas a un modelo en donde sea prácticamente un método inquebrantable. Es decir, inquebrantable me refiero a que se basa no en el tema cultural, sino se basa en el tiempo, el tamaño y la temperatura. Durante 3 años estuvimos haciendo investigación en diferentes partes de México para comprobar cuáles eran los rangos de temperatura, los tiempos, la manera de insertar un producto, cómo sacarlo, qué hay, las consideraciones. Es un documento que tiene 30 cuartillas aproximadamente en letra muy chiquitita. Es el curso más caro que doy. Es un curso que por 4 horas yo cobro alrededor de 3,500, 4,000 pesos o 5,000, dependiendo a quién se lo esté dando. Y lo digo así tal claro porque depende, hay capacitaciones. Es un documento, es un método que hemos probado, que ya en maquinaria espacial de la NASA a principio de año, justo probamos algo que te encantaría porque probamos una máquina que tiene control de absolutamente todo, presión atmosférica, temperatura, Bien. es una locura, una locura. Y es tecnología que es una olla de aproximadamente 100 litros, más o menos, que cuesta alrededor de $500,000 desarrollada por, no, $500,000, perdón, desarrollada por Middleby, que son los dueños de Hosper, pero ellos no tenían el funcionamiento tecnológico de las carnitas. Entonces, lo que hice yo fue ordenar y organizar la tradición. Punto. Bien. En el momento en el que hablamos de carnitas, Miguel y yo, lo que hice fue, pum, PDF en el WhatsApp para que lo descargara. ¿Por qué razón? Por una muy sencilla. Y te lo digo, y lo reitero públicamente. Somos muy pocas las personas que hacemos las cosas o queremos ver al mundo diferente y a un México distinto. De todo esto que hablamos en esta hora en Conexión Gastronómica. Y si hay una persona que tiene la apertura de hacer algo en un lugar en donde
viven con los procesos, en donde prácticamente inventaron la ingeniería, es justamente en Alemania, y es necesario demostrarles que tenemos capacidades no iguales, sino incluso a veces hasta superiores, porque tenemos todo eso, que justamente un abanico cultural tan grande, que lo único que hace falta es darle un poquito de visión nueva. Y si hay alguien que puede hacer eso de una manera tan brutal y tan ordenada y con una mente como la de Miguel, lo único que tiene que hacer uno, yo, es no estorbar. Si no, ahí te va, güey. Y esto es lo que hay, y ahí llévate y le mando las actualizaciones y lo que haya por una razón. Porque esa es la mexicanidad que yo sí quiero para sus hijos y sus nietos. Yo no voy a tener, pero sí sus hijos y sus nietos. Para un alguien que lo que nos vean de frente, que no nos vean con el sombrero en la cabeza, sino que nos permitan justamente hablar con la misma sintonía. Y eso es importante porque nos permitió pues coadyuvar, perdón, consolidar una amistad. Y eso es algo que Mm. es compartir, güey. Y a mí me hace muy feliz que lo estés mencionando. Yo no iba por ello, yo hablaba de otra cosa, pero me hace muy feliz que eso nos haya finalmente constituido como personas con las que compartimos algo, ¿sabes? Un Mm. interés real porque a México lo vean desde otro ángulo, que eso es algo que creo que cuesta a veces mucho trabajo. Sí, es difícil, pero tú No es tenemos... imposible. Cuando estás así perdido en un lugar donde es todo nuevo y es todo desconocido y no sabes por dónde van a salir los tiros, lo único que tenemos es lo que somos Sí. y la integridad y eso es con lo que hay que tirar para adelante. Entonces, Yo es lo también que... estuve solo, y también te sientes muy solo allá, güey. Y eso es Mm, algo que no quieres nunca, y que como mexicano no nos lo podemos hacer, sentirnos solos. Ya está, güey. claro. O sea, y eso es algo que yo creo que hay que ir disminuyendo. Marito, estamos por terminar ya, nos faltan como 4 minutitos. Despídete, por favor. Pues nada, muchas gracias, Lalo. Me la pasé fenomenal. Mil gracias por permitirme compartir nuestra experiencia, por levantar la mano y decir, acá estamos en Alemania. Los invito a todos a que el que tenga la oportunidad ponga un poquito el ojo para acá para hacer cosas bonitas, divertidas, dar la vuelta cuando se pueda. En concreto, Alemania necesita banda mexicana fuerte, dura y que esté con ganas de decir lo que somos. Si son cocineros mejores, mejor, porque se sabe muy Sí. poco de la cocina nuestra, se sabe poco de la cultura nuestra, se mal sabe mucho, y es el momento, Lalo lo dice mucho, muy a menudo, es el momento de México y vamos a aprovecharlo. Pongan el ojo en Alemania, todos los cocineros que tengan la oportunidad de venirse para acá a hacer cosas buenas, vénganse, es el momento Que, de que te México. escriban, ¿no? A tus redes sociales, Sí, dilas, por claro, favor. claro, sí, por supuesto, por favor, Que te siempre escriban, porfa, cuál es tu Instagram para todos los que se van a conectar de pronto y te cachen. mi Instagram es miguel.saldívar.chef. Y el restaurante que tengo, la taquería, se llama México con X y con K, perdón, México Strasse, Strasse. Miguel, yo lo único que hago esto, quería yo tenerte aquí porque finalmente Conexión Gastronómica Total Play de lo que se trata es demostrar que estamos más conectados de lo que queremos. Es un clic. Y a todos los que van a ver esta transmisión, a todos los que vean este video, háganme el favor de visitar las redes de tanto de Miguel como de México Estragase para poder véanlo, los que estén en México, obsérvenlo con una distancia del valor que tiene ir traduciendo lenguajes así. Y lo dijiste muy bien, es un mexicano nacido en Hamburgo. Y eso es algo que es poco común. Como tú, querido amigo, como tu talento, No, como tu por favor. familia y como la familia que has hecho también allá adentro en el restaurante y tus conceptos. El documental en YouTube lo buscan como. Con el nombre del restaurante México Strasse, México Strasse, es una serie de documentales, de pequeños documentales que se llama The Original Way, que está sponsorizado por Coca-Cola, donde se muestran una serie de conceptos gastronómicos de Alemania que se basan en un producto original tal cual como es, ¿no? Y a nosotros nos invitaron a formar parte de ello. Tú tuviste la oportunidad de aportar tu granito al documental, que te agradezco mucho siempre. Y está muy padre, lo pueden ver en YouTube, Mexico Strasse, The Original Way.
Lo voy a dejar también en el link de la publicación. Miguel, te abrazo grande, güey, y te Igual, quiero. padre. Te quiero y te admiro mucho, lo sabes, lo dejo en testimonio público. Igualmente, muchas gracias, Y Lalo. más como tú, dijera Napoleón, 3 como Morelos y domino el mundo, con 3 como tú en Europa, que los hay, pero imagínate otros 3, Finlandia sería nuestro, No, hombre, ya. aguas Noma. Ya párale, ya párale. Sí, exacto. Gracias, Lalo. Gracias a ti y a Total Play por la invitación. Amigo mío, muchas gracias. Hasta luego, gente. Nos estamos viendo en la próxima conexión gastronómica Total Play. Cuídense.